Continuamos en la Cumbre México 2018, perspectivas crediticias durante el gobierno de López Obrador de Moody's. Y me acompaña Nimia Almeida, quien es Senior Vice President Corporate Finance de Moody's Investor Service. Bienvenida, Nimia. Muchas gracias, Susana. Bueno, primero que nada me gustaría que nos platicaras de las principales oportunidades que vislumbran en la siguiente administración sobre el sector energético. Hay muchísimas oportunidades. La probabilidad que haya muchísimo petróleo bajo las tierras y el agua en México es enorme, ¿no? Entonces, por un lado, hay la oportunidad por el tema de una importación muy fuerte de gas natural que tenemos hoy día. Hay el tema, obviamente, de es un país que tiene tanto petróleo, entonces, pues, prodúcelo y véndelo, ¿no? Obviamente, el transporte también de gas natural y de derivados y de petróleo. De terminales de almacenamiento. Tú sabes que el almacenamiento de combustibles en México es de 1 o 2 días. Estados Unidos tiene como 2 o 3 semanas de almacenamiento de combustibles. Ese es un tema inclusive de seguridad nacional. Entonces, por toda la cadena productiva, entre que quieres sacar provecho de los recursos que tienes naturales, de petróleo y gas, transporte y terminales de almacenamiento de gasolina y de diésel, todo eso es una tremenda oportunidad de inversión en el sector en México. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Por un lado, ya vimos a Andrés Manuel López Obrador confirmar que se suspenden las rondas petroleras hasta que no se revisen todos los contratos adjudicados. Por otro lado, muy bajos niveles de producción petrolera. Entonces, ¿qué desafíos ven para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? El desafío número 1 es capital, ¿no? Las oportunidades son enormes, como citábamos, pero no hay recursos suficientes para todo lo que hay que hacer. Entonces, tienes que empezar, tienes que escoger en dónde vas a invertir. Ese es el desafío número 1. Número 2, en términos de las subastas, la revisión de los contratos. Todas las personas y las empresas con quien he hablado que han ganado o perdido en las subastas petroleras hasta ahora han manifestado están realmente confortables que el proceso fue transparente y justo. Entonces yo creo que eso es importante, aunque los que hayan perdido no han tenido nada que decir contra el proceso. Entonces, vamos a revisar los contratos, yo creo que es algo que está bien, pero igual no necesitamos tardar tanto tiempo en revisarlos, ¿no? Entonces habría que ver. El tema es cuánto tiempo van a tardar en revisar los contratos para que se pueda reanudar la subasta lo más pronto posible. Porque las subastas lo que están trayendo de bueno, nuevas técnicas para Pemex, que aprenda de nuevas tecnologías, que pueda realmente hacer uso de sus recursos naturales que tiene, de explorar y producir más barato. Y por otro lado, los privados también traer su dinero a México, traer sus inversiones y traer más empleo, aumentar la oferta de proveedores en la industria que van a atender a esas empresas petroleras. Entonces, tiene un factor multiplicador muy interesante en la economía, en el desarrollo del país, el sector energético. Entonces, el desafío es que haya estabilidad, que haya una previsibilidad de las condiciones de negocios para que las empresas se sientan cómodas y hagan inversiones millonarias que son de tiempos muy largos. Entonces no es algo que si te va mal no pierdes tanto, no, pierdes mucho dinero. Y además las empresas petroleras todas tienen muchas opciones, ¿no? Hablan en el mapa y dicen, pues aquí tengo mejores condiciones de inversión, pues aquí me voy. Y entonces tenemos competencia a nivel mundial. Con otros países que también necesitan sus recursos. Entonces, el desafío de México es crear las condiciones aceptables para que la inversión venga y lo más pronto posible. Otro reto, sin duda, también del que se ha hablado es la situación financiera de Petróleos Mexicanos. Hace unos momentos analistas decían que pues todos quisieran mejorar la situación financiera de Pemex, como la siguiente administración lo ha planteado, pero no es tan fácil. Es muy interesante para cualquier empresa petrolera asociarse con Pemex. Pemex es una empresa que pues, está aquí obviamente hace 75 años, es una empresa que conoce, es del gobierno, entonces es un socio que te da mucho confort, que si tú pierdes, él también pierde, entonces si el gobierno pierde. Entonces, si tienes un socio tan importante en la economía y en el país, es algo que te da más seguridad en tu inversión.
Pero para eso la empresa tiene que estar bien, tiene que poder invertir junto contigo, porque será del gobierno, pero si no tiene dinero yo no voy a invertir solito. Entonces es muy importante que Pemex esté fortalecida. ¿Cómo se fortalece una empresa y cualquier negocio? Obviamente siendo más eficiente. Entonces es un proceso que va de la mano, ¿no? Yo seré más eficiente obviamente porque yo voy a mejorar mis prácticas, pero también me asocio contigo y tú me enseñas, tú me dices, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo mejorar en lo que estoy haciendo? Ahora, son procesos muy largos, no es de la noche a la mañana. La reforma energética nunca pensó, y nosotros tampoco, que la empresa se iba a transformar de la noche a la mañana. Pero la perspectiva es mejor de la empresa en la medida que va incorporando todos esos factores en su negocio, ¿no? de tecnología de punta, de más capital, inclusive pues, prácticas corporativas también de administración. Y precisamente, Nimia, tú que tienes contacto con inversionistas, hace unos momentos platicabas con Iván Sandrea de Sierra Oil and Gas, ¿cómo percibes su actitud ante los retos y las oportunidades de la siguiente administración? Como te decía, las empresas tienen muchas opciones, entonces si hay estabilidad y si hay algo que puedas confiar que tu inversión va a tener ese rédito suficiente para la cantidad de riesgo que estás tomando, lo vas a seguir. Él comentaba, Iván, que si no hay las condiciones, pues se va a otro lado. Entonces no quisiéramos perder esa oportunidad, inclusive en un ambiente en donde la demanda por productos petroleros y de carbón, la tendencia que disminuya por la presión de temas ambientales. Entonces, si hay un momento en la historia de la humanidad que quieres sacar esos recursos y venderlos y que te den dólares de regreso, es hoy, ¿no? Entonces, los inversionistas están dispuestos a escuchar, dispuestos a explicarse, a decir qué les interesa y qué no y cómo. Pero si no hay una correspondencia del otro lado, pues se van al otro lado. Si no hay condiciones y se van a otro lado, ¿esto podría poner en riesgo la calificación crediticia de México? Yo no creo. La verdad que es una pregunta más bien para nuestro analista soberano, pero no creo. Es perder una oportunidad, ¿no? Más que nada. Bien, por otro lado, también se mencionaba el tema de los precios de los combustibles. No va a haber gasolinazos en la próxima administración, pero tampoco va a haber subsidios. ¿Qué opinas? Lo que me preocupa a mí es que se haga un cálculo del futuro con respecto al precio de la gasolina, porque el precio de la gasolina depende del precio del petróleo. El precio del petróleo no depende de ningún país en particular, ¿no? El precio del petróleo es algo que define los mercados globales en oferta y demanda, a veces especulativos, a veces porque la OPEP decide aumentar o disminuir su producción. Estados Unidos ahora es de los 3 mayores productores de petróleo en el mundo. Entonces, no hay ninguno en particular que tenga total control sobre el precio del crudo, que es un costo que influencia el precio de la gasolina. Si el precio de la gasolina empieza a ser controlado, pudiera crear la necesidad de subsidios o de aumentar los precios. Entonces, las dos cosas no van a poder ir de la mano. O dejas que el precio sea de mercado, y ahí hay un riesgo de gasolinazo cuando los precios suban mucho, o los controlas pero vas a pagar un subsidio. Entonces no queda claro para nosotros todavía cuál sería la solución y cuál sería la política en este caso. Desde el punto de vista de Pemex, en el pasado se neteaba sus subsidios que necesitaba recibir por precios abajo del costo con los impuestos que pagaba al gobierno. Si eso sigue existiendo, de punto de vista de Pemex, es neutral el subsidio. Pero ahí tienes que voltear y preguntar al analista de México, y decir, oye, si México recibe menos impuestos de Pemex por los subsidios, ¿cómo le afecta la calificación de México? Entonces, sí, el subsidio es algo negativo o para Pemex o para el gobierno. Bien, pues sin duda otro de los retos para la siguiente administración, pero también, como mencionabas, muchas oportunidades en el sector energético. Es correcto. Gracias por platicar con nosotros, Nimia Almeida, Senior Vice President Corporate Finance de Moody's Investors Service.